Hoy nos sumergimos en la vida de una figura absolutamente fascinante del ajedrez, Rudolf Spielmann. Una figura clave, sin duda. Tenemos sobre la mesa un material muy completo. Biografía, archivos de torneos, su libro más famoso e incluso, correspondencia personal de sus últimos años. Y todo apunta a la misma pregunta, ¿verdad? Exacto. ¿Qué define a un genio? ¿Es la consistencia de una máquina o son esos destellos a veces impredecibles de brillantez? Spielmann es la encarnación de esa duda. Totalmente. Se le apodaba el último caballero del gambito de rey, que suena muy romántico, pero su historia es infinitamente más compleja y al final profundamente trágica. Es que has dado en el clavo. Spielmann es un caso de estudio perfecto sobre ese conflicto eterno entre el arte y la ciencia en el ajedrez. Justo eso. Mientras todo el mundo avanzaba hacia la seguridad posicional, hacia la técnica, él se aferraba al ataque, al riesgo, al sacrificio. Y hoy vamos a explorar eso, no solo al jugador, sino al hombre que vivió en los extremos, de la gloria en Viena a un final desolador en el exilio. Y lo fascinante es ver cómo ese estilo no era una pose, era un reflejo directo de su personalidad y de su trágica vida. No se puede entender a uno sin el otro. Pues vamos a tirar de ese hilo, empezando por el principio. Nos vamos a la Viena de finales del siglo XIX. El epicentro cultural de Europa, casi nada. Allí nace él, en 1883, en una familia judía de clase media, pero una familia inmersa hasta el cuello en el mundo del arte. Y hay un dato en los archivos que lo contextualiza todo. El de su familia, te refieres, es fundamental. Exacto. Su hermano mayor, Leopold, era un prodigio del violín que llegó a tocar para la corte imperial. Para la corte imperial nada menos. Y sus hermanas eran actrices. O sea, el joven Rudolf creció rodeado de música, de drama, de creatividad. Para él, el ajedrez no podía ser una ciencia fría. Claro, tenía que ser otra forma de arte. Y esa visión le marcó para siempre. A pesar de su talento para las matemáticas, que lo tenía, rechazó una carrera universitaria. Hay una frase que se le atribuye que es una declaración de intenciones. He vendido mi alma al ajedrez. Fíjate, que estudió Derecho y llegó a licenciarse, pero nunca ejerció. Su destino ya estaba sellado. Y su escuela fueron los cafés vieneses, como el famoso Café Central. Allí se forjó. Jugando por dinero, no, exacto, jugando por dinero, apostando. Y eso le enseñó una lección muy práctica. Un empate no servía de nada. Había que ganar para poder cenar esa noche. Sin duda. Y es ahí donde nace ese apodo tan pintoresco que le puso un colega. Un cavernícola educado que se quedó dormido hace miles de años y despertó recientemente. Es buenísimo. Un cavernícola educado. ¿Y a qué se refería con eso? Pues a su ferocidad en el ataque. Contrastaba brutalmente con la técnica que se imponía en la época. Mientras maestros como Tarrasch predicaban la seguridad, Spielmann abría con el gambito de rey. Que a ese nivel ya se consideraba casi un suicidio táctico. Un suicidio, sí. Se convirtió en un paria teórico, pero, claro, era el favorito del público. Sus partidas eran un espectáculo, pura emoción. Y esa inconsistencia que mencionas es fascinante. No es que fuera un mal jugador, es que tenía un interruptor de genio o desastre. ¿Hay algún ejemplo claro de este efecto yo-yo? El más claro y casi cómico es el torneo de Karlsbad de 1923. Jugó 17 rondas sin un solo empate. Ni uno. Ni uno. ¿El resultado? 5 victorias espectaculares y 12 derrotas, algunas sonrojantes. Para él, el ajedrez era una lucha a vida o muerte, no una acumulación de medios puntos. O todo o nada. Pero esa filosofía kamikaze también le llevó a lo más alto, ¿no? A pesar de esa irregularidad, hubo momentos en los que fue, sin discusión, uno de los mejores. Absolutamente. Su mayor éxito fue el torneo de Semmering en 1926. Quedó primero, por delante de gigantes como Alekhine, que sería campeón del mundo poco después, y Nimzowitsch. Fue una demostración de que, en sus días buenos, su estilo era imparable. Podía barrer a cualquiera. Y hablando de barrer a cualquiera, tenemos que tocar su faceta como asesino de gigantes. En concreto, su historial contra José Raúl Capablanca. Para que la gente se haga una idea, Capablanca en esa época era... Era mucho más que un campeón. Se consideraba la perfección, la máquina de ajedrez. Un jugador que parecía no cometer errores, que ganaba casi sin esfuerzo. Perdió poquísimas partidas en toda su carrera. Vale, con ese contexto, su récord contra él es... Alucinante.
Las fuentes lo dejan claro. Marcador perfectamente igualado. 2 victorias para Spielman, 2 para Capablanca y 8 empates. Ser uno de los poquísimos jugadores con un marcador nivelado contra el cubano en su apogeo es una locura. Una hazaña monumental. Demuestra que su estilo cavernícola no era solo para cazar a jugadores menores. Podía arrastrar a los genios más posicionales a su terreno, a un caos táctico donde su intuición prevalecía. Pero antes de esa época dorada, su carrera tuvo un parón importante. La Primera Guerra Mundial. Sirvió en el ejército austrohúngaro. Sí, y sus cartas desde el frente son muy reveladoras. En una de ellas describía la guerra como una partida de ajedrez gigante. Menudo personaje. Llevaba siempre un juego en la mochila, su alimento espiritual. Y hay un comentario con un humor muy negro que me parece genial. Marchar 32 kilómetros con 30 kilos de equipo es mucho menos extenuante que un torneo de ajedrez. Increíble. Incluso en medio del horror, su marco de referencia era el tablero. Exacta. Pero esos 4 años de aislamiento le pasaron factura. Cuando volvió, estaba oxidado, y no solo físicamente, su espíritu estaba marcado. Aún así, logró reinventarse. Y fue entonces cuando nos dejó su legado más duradero, que no fue una partida, sino un libro. Así es, en 1935 publicó Richthopfen, El arte del sacrificio en el ajedrez. Y lo fascinante es que intentó hacer algo que parece imposible: sistematizar la intuición. Me cuesta imaginar eso. ¿Cómo se puede sistematizar la intuición? Suena a contradicción. Pues lo hizo dividiendo los sacrificios en 2 categorías. Primero, los sacrificios aparentes o falsos. ¿Vale? Son los que, aunque parezcan una locura, se pueden calcular hasta una victoria forzada. Son, en el fondo, un ejercicio de cálculo preciso. Una máquina los encontraría. Entendido. Una inversión con retorno garantizado. Y la otra categoría. La otra es la que realmente le definía. Los sacrificios reales. Se hacen a cambio de una ventaja que no se puede cuantificar de inmediato. Una ventaja dinámica, posicional, psicológica. Puro riesgo. Es puro riesgo. Y esto plantea una pregunta clave. ¿Cuándo un sacrificio es genialidad y cuándo es simplemente un error? Su filosofía sobre esto era memorable. Hay una cita suya que lo resume todo. Un buen sacrificio es aquel que no es necesariamente sólido, pero deja al oponente aturdido y confundido. Exacto. No buscaba la verdad matemática, buscaba la victoria psicológica. ¡Qué maravilla! Y este libro inspiró a generaciones de jugadores de ataque, incluyendo al legendario Mikhail Tal. Spielman no solo jugó con este estilo, lo teorizó y lo enseñó, toda la anexión de Austria en el 38. Ahí su mundo se derrumba. Como judío austriaco se convirtió en un paria. Los nazis iniciaron una purificación del ajedrez alemán, borrando los nombres de los maestros judíos de los libros. Escalofriante. Y él ya lo vio venir, ¿no? Sí, en 1934 huyó de Viena. Se convirtió en lo que su propia lápida describiría: un fugitivo sin descanso. Las fuentes describen una vida errante, en pensiones de mala muerte, sin pasaporte, sin ahorros. Y claro, ese estado emocional se reflejó en el tablero. Hay una partida que es el símbolo perfecto de su declive, la de Moscú en 1935. Contra Botvinnik. Una derrota humillante en solo 12 jugadas. Perdió su dama en una trampa teórica muy conocida. Un error que un maestro de su calibre nunca cometería en condiciones normales. Fue más que una derrota entonces. Fue el choque simbólico entre el romanticismo herido de Spielman y el nuevo profesionalismo soviético, más frío, más científico. El viejo mundo siendo aplastado por el nuevo. Y es aquí donde las fuentes nos dan un golpe durísimo. Se conserva una carta de finales del 38, y leer sus palabras es desolador. La carta a Ludwig Collin, un mecenas sueco, suplicando asilo. Es un documento terrible. Escribe que Suecia es su última esperanza para recuperar su dignidad humana. Y describe su situación con una crudeza que te hiela la sangre. Sin hogar, sin dinero, sintiendo cómo el antisemitismo en Praga le estaba quitando cualquier medio de vida. Es el grito de un hombre que lo ha perdido todo. Gracias a esa carta, logró llegar a Estocolmo en 1939. Pero lo que debía ser un refugio se convirtió en una prisión de pobreza y hostilidad. La tragedia le persiguió. Su protector, Collin, murió poco después de su llegada, dejándolo completamente desamparado. Y para empeorar las cosas,
Las fuentes indican que algunos miembros influyentes de la Federación Sueca de Ajedrez tenían simpatías nazis. Y, bueno, lo despreciaban. Lo marginaron. Imagínate la desesperación. Intentó sobrevivir de la única manera que sabía, con el ajedrez. Y empezó a trabajar en su autobiografía, Memorias de un maestro de ajedrez. Tenía la esperanza de recaudar fondos para poder emigrar a América o Inglaterra. Pero incluso ahí, el destino fue cruel. El manuscrito desapareció. Simplemente desapareció, en circunstancias muy misteriosas tras entregarlo a sus supuestos patrocinadores. De una crueldad casi literaria. Tu única vía de escape se esfuma. Y mientras, le llegaban noticias devastadoras de su familia. Sí, las fuentes confirman la aniquilación casi total. Su hermano Leopold murió en el campo de Theresienstadt en 1941. Su hermana Irma fue asesinada por el régimen nazi. Qué final tan terrible para alguien que llenó los tableros de tanta belleza. Y así llegamos al final. En agosto de 1942 se encerró en su habitación en Estocolmo. El 20 de agosto, la policía forzó la entrada y lo encontró muerto. La causa oficial fue una enfermedad cardíaca. Pero la creencia generalizada es otra. Sí, la creencia entre biógrafos y quienes estudiaron su caso es que en un último acto de soberanía, ante un mundo que le había quitado todo, se dejó morir de hambre, destrozado por la desesperación y la soledad. Un final silencioso para un hombre cuyo ajedrez era todo lo contrario. Ruidoso, espectacular. La inscripción en su tumba lo resume todo. Rastlös Flüchtling, hårt slagen av ödet. Fugitivo sin descanso, golpeado duramente por el destino. Un epitafio perfecto y desolador. Entonces, después de recorrer esta vida, ¿cuál es el legado de Rudolf Spielmann? Para mí fue el puente entre la era romántica y la moderna. Un jugador que se negó a que el ajedrez perdiera su alma. Y nos dejó la idea de que el ajedrez también puede ser una aventura artística. Su vida es un testimonio de la belleza que puede surgir de la inconsistencia, pero también un recordatorio brutal de cómo el genio puede ser aplastado por la historia. Y para terminar, hay una reflexión final que nos deja el análisis. Un último giro. Una de las frases más famosas que se le atribuyen es: juega la apertura como un libro, el medio juego como un mago y el final como una máquina. Ah, sí, esa frase es famosísima. Y le pega totalmente, sobre todo lo de mago. Es la definición de su estilo. Exacto. Encaja tan bien que parece suya. Sin embargo, las investigaciones históricas más rigurosas sugieren que esa cita ya existía antes que él. En serio, sí. Y esto plantea una idea interesante para reflexionar. ¿Cómo se construyen las leyendas? A veces las historias, las citas, se adhieren a ciertas figuras no porque las dijeran, sino porque encapsulan tan perfectamente su espíritu que deberían haberlas dicho. Claro. Nos hace pensar en esa línea difusa y fascinante que separa la historia del mito y en cómo recordamos a las personas no solo por lo que hicieron, sino por lo que representaron para nosotros. No aprendí el ajedrez como un juego, lo aprendí como se aprende a amar, sabiendo que a veces amar es perder sin reclamar. En cafés de Viena aposté mi destino, en pan por la noche fea al amanecer. No vine a empatar con la vida, vine a atacarla o caer. Me llamaron Romántico, como si fuera un error, pero que es el
sin vértigo, sin riesgo, sin corazón. sacrifiqué torres como sueños, dama por fe, por intuición. No todo estaba calculado, a veces gana quien arde mejor. Yo entregué mis piezas como un acto de fe, porque vivir sin riesgo es morir después. Si perdí batallas fue por amar de más, por creer que la belleza también puede ganar. Mientras el tablero tenía reglas, el mundo afuera no las respetó. Yo luchaba con honor visible, ellos con odio y persecución. Huyó mi nombre de mi tierra, no por miedo sino por seguir. Ser judío, ser libre, ser fuego, era delito en aquel país. Crucé fronteras dejando partidas abiertas, aplausos que no volví a oír. Había vencido a los más grandes, pero la guerra siempre juega sin rey. Yo entregué mis piezas como un acto de amor, porque el arte no pide permiso ni perdón. Si mi vida fue un ataque sin final, al menos fue hermosa, real. Que recuerden mis combinaciones, pero entiendan mi razón. Fui un hombre que hizo del sacrificio su forma más pura. De corazón, de corazón, de corazón. I didn't learn chess as a game, I learned it the way you learn to love. Knowing that sometimes to love is to lose without demand enough. In Vienna cafes I bet my own fate, bread for the night, faith at the dawn. I didn't come to draw with this life, I came to attack it or fall. They call me romantic, as if that were a flaw. But what is chess without vertigo, without danger, without a heart of war? I sacrifice roots like broken dreams, queen for belief or intuition's call. Not everything here was calculated.
Sometimes the winner is the one who burns the most. I gave my pieces as an act of faith, 'cause living without risk is dying anyway. If I lost some battles I loved too hard, believing that beauty still can win the war. While the board still had its rules, the world outside erased them all. I fought with visible honor, they fought with hatred and a silent law. My name escaped my homeland, not from fear, but to survive. To be Jewish, to be free, to be fire, was a crime in that time. I crossed borders, leaving games unfinished, applause I would never hear again. I had beaten the greatest minds, but war always plays without a king. I gave my pieces as an act of love. Art asked no permission, no pardon from above. If my life was an endless attack, at least it was honest, alive. Remember my combination, but understand my reason too. I was a man who turned sacrifice into the purest shape of truth. Gli scacchi come un gioco, li ho imparati come si impara ad amare, sapendo che a volte amare, perdere senza reclamare. Nei caffè di Vienna ho puntato il destino, pane la notte, fede all'alba, poi non sono venuto a pattare con la vita, sono venuto ad attaccarla o morire. Mi chiamavano romantico, come fosse un errore. Ma cos'è il gioco senza vertigine, senza rischio, senza cuore? Ho sacrificato torri come sogni, regina per fede, per intuizione. Non tutto era calcolato, A volte vince chi brucia di più. ho dato i miei pezzi come atto di fede, Perché vivere senza rischio è morire dopo. se ho perso battaglie perché ho amato troppo, Credendo che la bellezza possa ancora vincere. mentre la scacchiera aveva regole, il mondo fuori le calpestava già. Io combattevo con onore visibile, loro con odio e crudeltà. Il mio nome fu
fuggì dalla mia terra, non per paura ma per restare me. Essere ebreo, essere libero, essere fuoco, era colpa in quel paese. Ho attraversato confini lasciando partite aperte, applausi che non ho più sentito. Avevo vinto contro i più grandi, ma la guerra gioca sempre senza re. Ho dato i miei pezzi come atto d'amore, Perché l'arte non chiede permesso né perdono. se la mia vita fu un attacco senza fine, almeno fu vera, viva. Ricordate le mie combinazioni, Ma capite la mia ragione? sono stato un uomo che ha fatto del sacrificio la sua forma più pura di cuore. Di cuore, di cuore, di cuore, di cuore. Esta habitación no pregunta nada, solo espera conmigo el final. La luz entra despacio por la ventana, como si supiera que ya no quiero luchar. Mis manos recuerdan el peso de las piezas, aunque ahora tiemblen sin razón. Toda una vida empujando el borde y al final cansa hasta la obsesión. He ganado partidas que aún respiran, he perdido más de lo que conté. Sonreía mientras ardía por dentro. Nadie ve la herida cuando el ataque sale bien. Viví apostando lo poco que tuve. Pan, orgullo, dignidad. No supe guardar nada para mañana. Y el mañana hoy no quiere llegar. No fue el hambre lo que me venció, Fue el silencio después del aplauso. cuando ya no haya quien demostrar Que el fuego sigue vivo en las manos. Di todo por un juego hermoso y el mundo nunca me dio tregua. Ahora me dejo caer despacio como una pieza
que ya cumplió su guerra. Recuerdo café, zumo y miradas, el pulso temblando antes de atacar. Hombres seguros, reyes de papel, yo entregando el alma por una verdad. Me dijeron, así no se vive. Y tal vez tenían razón, pero no supe hacerlo de otra forma que quemando el pecho en cada decisión. Si hubiera tenido más tiempo, no para ganar, sino para decir lo que callé. Tal vez amar sin cálculo, tal vez perder, sin sentir vergüenza después. Pero el reloj nunca negocia Y yo siempre jugué rápido. Hoy no queda nadie enfrente, solo yo. y todo lo que no fue dicho. No me lloren como a un vencido. Yo elegí cada sacrificio. Viví de frente sin garantía y eso También es un triunfo. si cierro los ojos esta noche, no es rendición ni castigo, es descansar del combate eterno De sentir. Demasiado vivo. Ahora dejo la mesa en silencio. No hay más jugadas que pensar. Si alguien encuentra belleza en mi caída, entonces valió la pena. No saberme salvar. Oh. This room asks nothing of me now. It only waits with me for the end. Light slips slowly through the window as if it knows I no longer want to fight. My hands still remember the weight of the pieces, even if they tremble without a cause. A lifetime pushing the edge forward, and in the end, even obsession grows tired. I won games that still breathe somewhere. I lost more than I ever said. I smiled while burning from the inside. No one sees a wound when the attack works out. I live betting what little I had. Bread, pride, dignity. Never saved anything for tomorrow, and tomorrow does not wish to come. It wasn't
there was no one left to prove that the fire still lived in my hands. I gave everything to a beautiful game, and the world never gave me rest. Now I let myself fall slowly, like a piece that has finished its work. I remember cafes, smoking glances, the pulse shaking before the strike. Men so certain, kings made of paper, me giving my soul for a truth. They told me this is not how you live, and maybe they were right. But I never learned another way than burning my chest in every choice. If I'd been given more time, not to win, but to say what I kept inside, maybe to love without calculation, maybe to lose without shame afterward. But the clock never negotiates, and I always play too fast. Tonight there is no one across the board, only me and everything left unsaid. Do not mourn me as a defeated man. I chose every sacrifice. I live facing forward without guarantees, and that is also a victory. If I close my eyes tonight, it is not surrender nor punishment. It is rest from the endless battle of feeling too alive. Now I leave the table in silence. There are no more moves to think through. If someone finds beauty in my fall, then it was worth it to never learn how to save myself. Questa stanza non mi chiede nulla, aspetta soltanto con me la fine. La luce entra piano dalla finestra, come se sapesse che non voglio più lottare. Le mani ricordano il peso dei pezzi, anche se ora tremano senza motivo. Una vita intera a spingere il limite, e alla fine stanca persino l'ossessione. Ho vinto partite che ancora respirano, ho perso più di quanto ho detto. Sorridevo mentre bruciavo dentro, nessuno vede la ferita. Quando l'attacco riesce ho vissuto, scoprendo quel poco che avevo. Pane, orgoglio, dignità, non ho mai messo nulla da parte per domani. E il domani oggi non vuole arrivare. Non è stata la fame a sconfiggermi, ma il silenzio dopo l'applauso, quando non restava nessuno a cui dimostrare che il fuoco vive
Ricordo caffè, fumo e sguardi, il battito che trema prima dell'attacco. Uomini sicuri, re di carta, io che davo l'anima per una verità. Mi dicevano così non si vive e forse avevano ragione, ma non ho mai saputo farlo diversamente che bruciandomi il petto in ogni scelta. Se avessi avuto più tempo, non per vincere, ma per dire ciò che ho taciuto. Forse amare senza calcolo, forse perdere senza vergogna dopo. Ma l'orologio non negozia mai e io ho sempre giocato troppo in fretta. Stasera non c'è nessuno di fronte, solo io e tutto ciò che non ho detto. Non piangetemi con uno sconfitto, ho scelto ogni sacrificio, ho vissuto a viso aperto senza garanzie, questo è anche una vittoria. Se chiudo gli occhi questa notte non è resa né punizione, è riposo dalla battaglia infinita di sentirmi troppo vivo. Lascio il tavolo in silenzio, non ci sono più mosse da pensare. Se qualcuno trova bellezza nella mia caduta, allora è valsa la pena. No, non imparare mai a salvarmi. Lo vimos llegar sin prometer nada, con hambre en los ojos y fe en el error. Mientras buscábamos tronos y nombres, él buscaba belleza, aunque doliera el corazón. Jugaba sin red, sin excusa, como quien no sabe mentir. Cada partida era una pregunta que nos obligaba a mirarnos por dentro, a existir. Lo llamaron romántico en voz baja, como si fuera fragilidad. Pero solo quien ha mirado al abismo sabe cuánta fuerza hay que tener para atacar. Sacrificaba más que las piezas, dejaba partes de sí, y aunque perdiera el resultado, algo en nosotros Ya no volví a ser igual después de él. no todos nacimos para cambiar el mundo. Ella algunos para recordarlo otra vez. Él jugó como se ama de verdad, sin garantía, sin promesas de volver. Si hoy el juego aún tiene alma, Si el riesgo todavía puede hablar, es porque alguien se atrevió primero. arder entero para enseñarnos a mirar. Lo vimos ganar a los más grandes y callar cuando
Sabemos que detrás de esa sonrisa había una lucha que no se anota al final. En tiempos de cálculo frío y seguro, él eligió sentir y crear. No jugaba para durar en la cima, jugaba para no traicionarse jamás. No fue el más estable, no fue el más prudente, fue el que nos recordó que sin belleza el triunfo es solamente suerte. Algunos llegamos más lejos que él, otros fuimos más sólidos quizá, pero nadie olvidó ese temblor de estar frente a alguien que jugaba con el alma desnuda. Su nombre no pesa por trofeos, sea por lo que nos enseñó a perder, que el ajedrez también es coraje, también es arte, también es caer para creer. No hablamos de él en pasado del todo, está en cada ataque sincero, en cada riesgo que aún nos tiembla en la mano. No fue solo un jugador, fue la razón por la que todavía jugamos. We saw him arrive without promises, hunger in his eyes and faith in mistake. While we were chasing thrones and names, he was chasing beauty, even when it broke the heart. He played without a net, without excuses, like someone who never learned to lie. Every game was a question that forced us to look inside ourselves to exist. They called it romantic and lowered voices, as if it were a weakness. But only those who stared into the abyss Know how much strength it takes to attack. He sacrificed more than pieces, he left parts of himself behind. And even when the result was lost, something in us was never the same after him. Not all of us are born to change the world. Some are born to remind it again. He played the way true love is lived, Without guarantees, without promises of return. if today the game still has a soul, If risk can still speak, it's because someone dared first to burn completely, so we could learn how to see. we saw him defeat the greatest names and fall silent when no one was watching. We Knew knew behind that smile there was a struggle. No final score could record. in times of cold, careful calculation, he chose to feel and to create. He didn't play to last on the summit. He played so as never to betray himself. He
He was not the most stable. He was not the most cautious. He was the one who reminded us that without beauty, victory is only luck. Some of us went further than he did. Others were more solid perhaps, but no one forgot the trembling of standing before someone who played with his soul exposed. His name weighs nothing in trophies. It weighs in what he taught us to lose. That chess is also courage, also art, also falling in order to believe. We don't speak of him entirely in the past. He lives in every honest attack, In every risk that still shakes our hands. he wasn't just a player. He was the reason we still play. Lo vedemmo arrivare senza promettere nulla, con fame negli occhi e fede nell'errore. Mentre cercavamo troni e nomi, lui cercava bellezza, anche quando faceva male al cuore. Giocava senza rete, senza scuse, come chi non ha mai imparato a mentire. Ogni partita era una domanda che ci costringeva a guardarci dentro, a esistere. Lo chiamavano romantico sottovoce, Come se fosse fragilità, ma solo chi ha guardato l'abisso sa quanta forza serve per attaccare. Sacrificava più dei pezzi, lasciava parti di sé, e anche quando perdeva il risultato, qualcosa in noi non tornava mai uguale dopo di lui. Non tutti nasciamo per cambiare il mondo, alcuni per ricordarglielo ancora. entrambi. Lui giocava come si ama davvero, senza garanzie, senza promesse di ritorno. Se oggi il gioco ha ancora un'anima, se il rischio sa ancora parlare, Entrambi. è perché qualcuno so per primo bruciare interamente per insegnarci a vedere. Lo vedemmo vincere contro i più grandi e tacere quando nessuno guardava più. Sapevamo che dietro quel sorriso c'era una lotta che il punteggio finale non annota. In tempi di calcolo freddo e sicuro, lui scelse di sentire e creare. Non giocava per restare in cima, giocava per non tradire mai se stesso.
ricordo che senza bellezza la vittoria è solo fortuna. Alcuni arrivammo più lontano di lui, altri forse più solidi, ma nessuno dimenticò quel tremito di trovarsi davanti a qualcuno che giocava con l'anima nuda. Lui, il suo nome non pesa per i trofei, lei, pesa per ciò che ci insegnò a perdere. entrambi, che gli scacchi sono anche coraggio, anche arte, anche cadere per credere. Non parliamo di lui, solo al passato. È in ogni attacco sincero, in ogni rischio che ancora ci trema nella mano. Non fu solo un giocatore, fu la ragione per cui giochiamo ancora.